Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy nos hemos trasladado al despacho del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y vamos a hablar con la ministra Carolina Trivelli, quien nos acompaña. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, muchas gracias a ustedes por venir. Bien, a un año de la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿qué cosas hemos avanzado en ese aspecto? Bueno, en octubre efectivamente se cumple un año de la creación de este ministerio y creo que el principal mensaje que queremos transmitir es que llegaremos a octubre con un ministerio en plena operación, es decir, con un ministerio funcionando, y esperamos que después de octubre ya no se nos trate como un ministerio nuevo, sino que se nos trate como un ministerio en plenas funciones. En estos primeros 9 meses nos hemos abocado a 3 tareas principales. La primera, por supuesto, echar a andar el ministerio, y esto implica crear documentos, organizar el ministerio, que haya un despacho, que se puedan hacer las actividades. Un segundo aspecto que es muy importante es el establecimiento de un conjunto de metas e indicadores para que cualquier persona, usando la estadística nacional, pueda verificar cuánto avanzamos o no en los temas que son materia del ministerio, básicamente en política social. Y tercero, el trabajo de haber recibido en enero los programas sociales, haberlos evaluado y estar implementando procesos de reorganización. Los programas eran muy distintos y necesitamos ordenarlos. Bien, ministra, en ese aspecto, y bueno, aprovechando también lo que había señalado el presidente Ollanta Humala en el mensaje de 28 de julio, él ha señalado que la meta para el 2016 es reducir la pobreza al 15%. ¿Cómo se va a hacer? A ver, para reducir la pobreza uno necesita un conjunto de acciones que se realicen de manera coordinada. En primer lugar, por supuesto, mantener el crecimiento económico, y eso es condición indispensable. No es suficiente, pero es indispensable. Segundo lugar, necesitamos avanzar rápidamente con las inversiones en infraestructura básica, en servicios básicos, agua, saneamiento, electrificación, telecomunicaciones, varios anuncios que hizo el presidente también en el mensaje. Sobre todo en aquellas zonas que cuentan con ningún servicio, con solo un servicio. Extrema pobreza, ¿no? En particular zonas rurales, ¿no? Tenemos una cantidad de centros poblados en los cuales necesitamos mejorar la oferta de servicios públicos y la presencia del Estado. Y en tercer lugar, tenemos que generar programas que ayuden a que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar actividades sostenibles, es decir, que puedan mejorar su producción y con ello su seguridad alimentaria, que puedan tener una producción orientada al mercado, que puedan desarrollar negocios, que puedan hacer emprendimientos, que se puedan capacitar para conseguir un empleo. Mientras tanto, deben recibir programas de alivio, ¿no? Como los que entrega el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, justamente para permitirles este periodo de tomar ventaja de la infraestructura que va llegando, pero a la vez de estas oportunidades de capacitación y emprendedurismo para salir adelante. Tenemos que hacer todo junto, porque si no, no va a resultar. Justamente de estos 5 programas que está encargado su ministerio, vamos a ir desarrollando en el transcurso de los minutos, pero me quiero quedar en este aspecto que ha señalado un estudio de la Universidad del Pacífico que señala que existen 3.6 millones de pobres invisibilizados por el Estado, que se dice que la medición que está haciendo el Estado no es la correcta. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Dos temas distintos, ¿no? En primer lugar, esos 3.6 millones de peruanos no están siendo invisibilizados para el Estado. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos, además de la medición estándar, que es la de pobreza monetaria, la que ha criticado Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico, usamos otra medición que es más sofisticada, parecida a la que propone Quique Vázquez, que se llama la medición de pobreza estructural, que recoge no solamente la condición monetaria de la pobreza y los niveles de consumo de una familia, sino su acceso a servicios, la calidad y características de su vivienda y del lugar donde vive. Eso se conoce como pobreza estructural y se basa en un conjunto de conceptos bastante sofisticados trabajados por Amartya Sen a nivel mundial. Sin embargo, nosotros usamos ambos, la pobreza monetaria y la pobreza estructural, ¿no? La pobreza estructural siendo muy parecida a la multidimensional, que es la que menciona Quique Vázquez. ¿Qué es la que menciona? Claro. Pero consideramos que la estructural incluye detalles de características que son claves para la identificación de la pobreza en el Perú, y por eso es un poquito más sofisticada todavía. Sin embargo, esto no le quita mérito a la medición de pobreza monetaria, que, como bien señala Quique Vázquez, no es una medida ideal,
pero sí es una medida importante, sobre todo cuando necesitamos verificar si una familia está en capacidad o no de cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Entonces la cifra de 8.3 millones de personas pobres existentes en el país... Esto corresponde a pobreza monetaria. Cuando miramos pobreza estructural o pobreza multidimensional, como sugiere Quique Vázquez, cualquiera de estas dos medidas, este número sube, ¿no? Alrededor de 12, 13 millones de personas, porque implica condiciones más exigentes para decir quién es no pobre. Y bueno, justamente para atender a este sector es que ustedes están desarrollando 5 programas juntos, ¿no es cierto? Cuna Más, y bueno, nos va a explicar también. Sí, ahora les cuento los 5 programas, pero para terminar con el tema de pobreza quisiera enfatizar que los programas sociales utilizan sobre todo los criterios de pobreza estructural, ¿no? Y los criterios de pobreza monetaria más bien suelen ser utilizados para los mapas de pobreza, para la identificación de prioridades más bien geográficas, ¿no? El grueso de programas utiliza indicadores bastante más sofisticados que pobreza monetaria. Y una última cosa que quiero enfatizar, porque eso se deja entrever en el comentario de Quique Vázquez, como que usamos una medición de pobreza que no es muy buena. Exacto. Pero la pobreza monetaria es el estándar internacional, es como se mide en todo el mundo de manera comparativa los niveles de pobreza y no debemos perder ese indicador. Además, en el Perú es uno de los pocos países que recoge información de manera anual. En algunos países se mide la pobreza cada 4 o 5 años, en el Perú lo hacemos todos los años y además el Perú cuenta con un grupo de expertos del sector público y privado que se encargan de monitorear que la calidad de la data que tenemos y de la manera como se procesa esa información en el INEI cumpla con todos los estándares del nivel internacional. Entonces, es una buena medida. No es perfecta, no recoge toda la pobreza, pero es una medida internacional muy importante que tenemos que valorar. Importante aporte, además, ministra, importante aclaración, además. Entonces, ahora sí, me permite ir a una pausa para luego desarrollar estos 5 programas sociales que ustedes están desarrollando. Volvemos, amigos.